Sí. Muy bien. Hola, padre, buenas noches. Espéreme tantito, ¿Qué porque se tal? está Buenas escuchando. noches, ya estamos por aquí listos. Espéreme tantito. Sí. Sí. Listo, ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues bienvenidos a todos y bienvenido, padre. Sí, muchas gracias. Bueno, también un saludito y pues inicio, ¿verdad? Ahorita cuando son exactamente las 8:31. Voy a poner de inmediato la diapositiva, ¿sí? El día de hoy nosotros nos hemos propuesto titular esta plática, conferencia, la Biblia, palabra viva y vivificante, ¿sí? Por motivos de las temáticas anteriores, hemos hablado de la Biblia, pues en un intento de entenderla desde el punto de vista exegético, los otros sentidos anagógico, etcétera. Y el día de hoy, bueno, también la vez pasada, la última vez, hablamos de la comunicación con Dios y, claro, partimos de la palabra de Dios. El día de hoy, continuando eso, vamos a hablar de este tema y en qué sentido podemos decir que la palabra de Dios es viva, es decir, sigue estando viva, es presente y nos da vida, es decir, es vivificante. Respecto a que la palabra es viva, hay una cosita de la cual nosotros a veces hablamos poco y que es la liturgia y la teología litúrgica. Y voy a decir solamente una cosita para señalar que la palabra de Dios es viva, sigue estando viva, Dios sigue hablando, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en las celebraciones litúrgicas o paralitúrgicas, o la paraliturgia, ¿no? En la cual, por ejemplo, nosotros estamos en la misa y tenemos la lectura del día o las lecturas del día y siempre hay alguien que la lee, ¿sí? ¿Por qué no somos así como muy practicones y decimos, bueno, todos tienen el texto y lo leen, pues bueno, léanlo, ¿verdad? Y pues esa es la lectura de hoy, ¿no? Incluso llamamos lectura. ¿Por qué no hacemos eso? ¿O por qué no decimos, bueno, el Evangelio de hoy sobre esto, al cabo ya no lo sabemos y escuchamos? ¿Por qué no hacemos eso, sino que pasa una persona y la proclama, ¿sí? Y aquí está una de las cosas, me parece a mí también más impresionantes, ¿no? De nuestra celebración cristiana, y es el hecho que la palabra de Dios es pronunciada realmente, ¿sí? Y es pronunciada a través de la voz de una mujer o de un varón bien concretos, ¿sí? Es algo así como si Dios dijera, préstame tu voz porque voy a proclamar, voy a hablar esta palabra. El hecho de que tengamos el papelito, no lo tengamos, es indiferente. De todas maneras se proclama. Incluso en algunos lugares se sugiere que no se lea, ¿verdad? Sino que se escuche, porque es una palabra viva. O sea, se vuelve a pronunciar otra vez. Esta es, vamos a decir así, una prerrogativa del bautismo, ¿no? Así como el sacramento del orden, ¿verdad? Hace que Jesús actúe en la persona del sacerdote, del presbítero, no tal que el presbítero hable en primera persona, por ejemplo, en la consagración, esto es mi cuerpo. Ahí, naturalmente, el presbítero sabe que no está hablando de él, sino que, entre comillas, le está prestando, aunque no es un préstamo, pues, la propia persona, las propias manos, la propia voz a Jesús. Es él el que lo hace y para hacerse visible ha consagrado a algunos, ¿no? Y él actúa en la persona de fulanito de tal, sutanito, que recibieron el sacramento del orden. Pues de la misma forma, todos los que recibieron el sacramento del bautismo, ¿sí? Pueden proclamar la palabra de Dios, ¿verdad? Con su propia voz, ¿sí? Ahí entonces nosotros tenemos que es palabra viva, ¿sí? Y también es vivificante, es decir, nos da vida, ¿verdad? Nos vivifica, vamos a decir así. Y quisiera ilustrar esto con el ejemplo de dos santos. Y después de que pongamos estos ejemplos,
hacemos la aplicación a nuestra vida, ¿verdad? Y también esperemos que de esa manera nosotros nos dispongamos a ser alimentados, ¿no? Por la palabra de Dios. Vamos a empezar por el primero, que es San Antonio Abad. San Antonio Abad conocía y era conocido de otro santo, era también su amigo, San Atanasio, ¿verdad? Dos santos ahí, como dice el dicho, Dios los crea y ellos se juntan, ¿verdad? Muere San Antonio Abad y San Atanasio escribe la vida de San Antonio Abad, ¿sí? Claro, con el estilo del siglo III y cosas así, ¿verdad? Entonces, antes, bueno, voy a leer, después leo de Iberbo. Vamos a ver aquí, qué dice un pedacito de la vida de San Antonio Abad escrita por San Atanasio. San Antonio Abad nació hacia el año 250 y muere hacia el año 356. No hay mucha seguridad. En ese tiempo no es que hubiera sido registros históricos o actas de nacimiento, no sé qué cosa. Por eso es que las fechas son aproximadas. Pero vemos ahí que en todo caso San Antonio Abad habría vivido un poquito más de 100 años y sabemos que están entre el siglo III y el siglo IV, ¿verdad? Dice entonces la biografía de San Antonio. San Antonio dice, menos de 6 meses después de la muerte de sus padres, que él tendría entre 18 y 20 años, San Antonio, iba como de costumbre de camino hacia la iglesia. Mientras caminaba, iba meditando y reflexionaba cómo los apóstoles lo dejaron todo y siguieron al Salvador. Iba meditando en ese texto de Mateo 4:20, 19:27. Seguía meditando cómo, según se refieren los hechos de los apóstoles, la gente vendía lo que tenía y lo ponía a los pies de los apóstoles para su distribución entre los necesitados. Es esa descripción breve de la primera comunidad de Jerusalén, ¿verdad? Y qué grande es la esperanza prometida en los cielos a los que obran así, como dice Efesios y Colosenses. Y continúa la biografía. Pensando estas cosas, entró a la iglesia. Sucedió que en ese momento se estaba leyendo el pasaje en el que el Señor dice al joven rico, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven, sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. Mateo 19:21. Como si Dios te hubiese puesto el recuerdo de los santos y como si la lectura hubiera sido dirigida especialmente a él, San Antonio salió inmediatamente de la iglesia y dio la propiedad que tenía de sus antepasados, 80 hectáreas de tierra muy fértil y muy hermosa. No quiso que ni él ni su hermana tuvieran ya nada que ver con ella. Vendió todo lo demás, los bienes muebles que poseía y entregó a los pobres la considerable suma recibida, dejando solo un poco para su hermana. Y luego a su hermana la encomienda a mujeres piadosas y cosas por el estilo. Aquí lo que quisiera señalar es que ese texto del Evangelio, ¿sí? Si quieres ser perfecto, bebendo, etcétera, en esa situación específica de San Antonio Abad, él escuchó esas palabras como dirigidas a él. De hecho, él actuó de acuerdo a esas palabras que él entendió hacia él. El texto evangélico se refiere al joven rico, a otra persona, pero la palabra de Dios tiene esta característica. Como ya lo comentamos, fue escrita en un tiempo determinado, con personajes determinados, y tenemos esa narración, lo que llamamos el sentido literal de la Sagrada Escritura, pero también resulta de que esa palabra sigue siendo proclamada. Ya hicimos el comentario de la liturgia y nosotros la seguimos escuchando como lo que es también dirigida a nosotros, ¿sí? Entonces, si los santos han cambiado, si se han convertido, si San Antonio dejó todo, es porque esa palabra del Evangelio fue para él en ese momento. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la característica vivificante de la palabra de Dios, o viva, porque
San Antonio la escucha, ¿no? Y vivificante, ¿sí? A él le cambia la existencia. Sí, tenemos entonces este texto, vamos a decir así, de la Edad Antigua. Quisiera presentarles otros textos de una santa de los tiempos modernos, mucho después. Santa Teresita del Niño Jesús, 1873-1897. Voy a presentarles una serie de textos que modificaron su vida. Y es aquí donde decimos que la palabra de Dios es vivificante, ¿verdad? Como lo recordaremos al final, una de nuestras conclusiones. Vamos a ver que es vivificante porque modifica nuestra vida y hace que tengamos más vida, alimenta nuestra vida, como lo vamos a ver después en el texto de Dei Verbum, ¿no? Entonces, Santa Teresita del Niño Jesús escribe su autobiografía porque se lo piden, ¿sí? Entonces, como que ven, o sea, no hacía ruido, era muy sencillita, muy caritativa, pero también muy sabia cuando le encomendaron como ser como directora espiritual de las novicias, que eran de su edad, un poquito más grandes de su edad. Y bueno, digamos que influía muy positivamente. Y entonces le pidieron que escribiera su autobiografía. La escribe en 3 momentos, son 3 manuscritos. Y aquí voy a leer este texto del manuscrito B, el segundo manuscrito, y luego algunos textos del tercer manuscrito, es el manuscrito C llamado, ¿sí? Que son textos que nos dicen o nos reflejan cómo la palabra de Dios es vivificante, ¿verdad? Entonces, ella, bueno, aquí voy a leer este texto, pero voy a contextualizarlo. Ella le está escribiendo a su hermana María porque su hermana María le pide a la superiora que le pida a Santa Teresita que le narre algo de su vida. Entonces Santa Teresita escribe este manuscrito B. Y está diciendo que a un cierto punto ella no sabía realmente qué ser. Era carmelita descalza, pero también quería ser profeta, quería ser misionera, quería ser, no sé, muchísimas cosas. Y ella se empezó a inquietar muchísimo, ¿sí? Es decir, ¿para qué vine a este mundo? ¿Qué quiero ser, sí? Algo así como lo que Víctor Frank llamaría el sentido de su vida, ¿sí? ¿Para qué estoy yo aquí en este mundo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia, sí? Y entonces, después de decir eso, continúa. Como estos mis deseos de ser todo, pero sin poder decidirse, me hacían sufrir durante la oración un verdadero martirio, muy incierta. Abrí las cartas de San Pablo con el fin de buscar una respuesta. Y mis ojos se encontraron con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Leí en el primero que no todos pueden ser apóstoles o profetas o doctores. Ok, no puedo ser todo. Que la iglesia está compuesta de diferentes miembros, que el ojo no puede ser lo mismo a tiempo humano, etc. Seguí leyendo sin desanimarme. O sea, la primera cosita es no puede ser todo, pero bueno, no le respondía qué es ser. Seguí leyendo. Y esta frase me reconfortó. Ambicionar los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino inigualable. Lo traducimos a veces el camino más excelente. Y el apóstol va explicando cómo los mejores carismas nada son sin el amor. Y que la caridad, que es el amor, es ese camino inigualable que conduce a Dios con total seguridad. ¿Sí? Hay más textos y luego dice, la caridad, el amor evangélico, me dio la clave de mi vocación. O sea, me dio la clave de a qué estoy llamada, ¿sí? ¿Para qué estoy en este mundo? Cuando encuentra esto, le da mucha alegría, dice, entonces al borde de mi alegría delirante exclamé, Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor, ¿sí? Nosotros podríamos decir, finalmente encontré para qué estoy en este mundo, a qué estoy llamada cuando vine a la existencia, a amar, el amor evangélico.
Luego reacciona y dice, ¿por qué hablar de alegría delirante? No, no es esa la expresión justa. Es más bien la paz tranquila y serena del navegante al divisar el faro que ha de conducirle al puerto. Entonces, ella encuentra en la palabra de Dios el objetivo de su vida. ¿Mm? Antes de eso, antes de escuchar esa palabra de Dios, en Primera Corintios, en San Pablo, Santa Teresita está existencialmente perdida, entre comillas, y no sabe, o sea, quiere muchas cosas, no sabe cuál elegir, no sabe cuál es mejor. ¿Y dónde buscó? Buscó en la palabra de Dios. Antes el texto dice que buscó por muchas partes, ¿eh? Y después finalmente abre las cartas de San Pablo, ¿sí? Y le dice Dios, le dice en esa carta dos cosas: no puedes ser todo, hay un camino más excelente de todos, ¿sí? Y ella elige el camino más excelente, que incluso le da sentido a los otros, ¿sí? La expresión es: sin el amor nada vale, ningún otro carisma vale, ¿sí? Sin el amor, ¿sí? Y entonces ella, naturalmente, que debe haber tenido mucha alegría y al mismo tiempo la tranquilidad, ya no existe la angustia de la incertidumbre, ¿sí? La paz tranquila. ¿Por qué? Porque ya sabe hacia dónde ir, ¿sí? Ya tiene un objetivo claro en su vida, ¿no? Esta palabra de esta carta de San Pablo fueron escritas en el siglo I, y Santa Teresita las está leyendo, escuchando, ¿verdad? Dialogando, en el siglo XIX. Son 18 siglos de diferencia, 1800 años de diferencia. Sin embargo, ese escrito de San Pablo, que fue válido para la comunidad de Corinto, siglo I, fue válido para los creyentes del siglo I, siglo II, siglo III, hasta el siglo XVIII, siglo XIX, perdón, con Santa Teresa, también siglo XX y también siglo XXI. Aquí lo que interesa señalar es de qué manera nosotros entendemos que la Biblia, la palabra de Dios, es viva. ¿Sí? Ahí dialogó Santa Teresita con Dios, es palabra de Dios, lo que sea carta de San Pablo, ¿sí? Es Biblia, vamos a decir así. Y le da nueva vida. Vamos a ver un poquito, vamos a seguir viendo otros textos en los que esto se va alimentando todavía más, ¿sí? Pero bueno, aquí lo primero que quisiera subrayar es cómo la palabra de Dios es vivificante, porque afecta directamente nuestra vida y en este caso le da sentido a la vida. Una vida que no sabía para dónde y estaba toda ansiosa, ¿sí? Y este alimento de la palabra le da nueva vida, le da respiro, le da serenidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es lo único, no se acaba ahí el asunto. Igual que con San Antonio Abad, pero no dijimos más cosas, es otro tipo de biografía, ¿verdad? No es una autobiografía como el de Santa Teresa, ¿verdad? Pero bueno, nos ayudó también a entender por qué decimos que la palabra de Dios es viva, o sea, sigue hablando actualmente y nos sigue alimentando, ¿no? Sigue transformando nuestra vida, pero vamos a ver que se requiere también alguna condición para que esto suceda. Continuó, entonces ella después termina ese manuscrito B y Madre María de Gonzaga, que la eligen priora, como un año y medio antes de la muerte de Santa Teresa del Niño Jesús, y ella le pide otra vez, le pide un escrito de su experiencia, de su vida hacia ella. En ese escrito, que es prácticamente del último año de la vida de Santa Teresita, como año y medio, etcétera, ella dice que ese año, aunque los textos los he cambiado un poquito, ¿verdad? Pero bueno, que ese año Dios le concedió entender finalmente qué es la caridad. Ese texto de San Pablo debe haber sido unos 5 años antes, 6, ¿no? Y ella descubre que está llamada al amor. Y entonces va narrando pues todas las luchas, superación de dificultades, cambios de mentalidad, ¿sí?
y va caminando. Y después de algunos años finalmente entiende lo que es la caridad, ¿no? Y lo entiende precisamente porque la palabra de Dios es viva, la sigue escuchando, como vamos a ver ahorita, y la sigue cambiando a ella, ¿no? Es decir, le sigue alimentando su vida, ¿no? Entonces, ella escribe en su autobiografía, no había profundizado en estas palabras de Jesús. El segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Comprendí que mi amor no podía expresarse tan solo en palabras, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios. Yo no sé si ella conocía esa frase de obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Pues ella era francesa, no sé si en francés o en Francia exista este dicho, ¿verdad? Del siglo XIX, pero prácticamente es esto, ¿sí? Ella dice, comprendí que el amor no podía expresarse solo con palabras. ¿Y eso de dónde lo sacó? Del Evangelio. No todo el que me dice habla, sino el que cumple, ¿sí? Luego continúa diciendo, en la última cena, cuando sabía Jesús que el corazón de sus discípulos ardía con un amor más vivo hacia él, que acababa de entregarse a ellos en el inefable misterio de la Eucaristía, aquel dulce Salvador quiso darles un mandamiento nuevo y les dijo con inefable ternura, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros igual que yo os he amado. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. Y luego continúa. ¿Y cómo amó Jesús a sus discípulos y por qué los amó? No, no eran sus cualidades naturales las que podían atraerle. Entre ellos y él, la distancia era infinita. Él era la ciencia, la sabiduría eterna. Ellos eran unos pobres pescadores ignorantes y llenos de pensamientos terrenos. Entonces dice, no, Jesús no los amó por eso. Y ella va a decir, pues yo tampoco voy a amar a los seres humanos por eso, a sus hermanas de comunidad, a otros seres humanos. Y entonces continúa meditando estas palabras de Jesús, ¿sí? Las que citó hace un momento. Comprendí lo imperfecto que era mi amor a mis hermanas y vi que no las amaba como Él ama, como las ama Dios. Si ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que les veamos practicar, pero sobre todo comprendí que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón. Nadie, dijo Jesús, enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Yo pienso que esa lámpara representa la caridad que debe alumbrar y alegrar no solo a los que me son queridos, sino a todos los que están en la casa, sin exceptuar a nadie. ¿De dónde saca esto ella? De la palabra de Dios. Entendí esto y entonces, ¿qué va a suceder? Lo va a realizar. Por eso es que ella fue como fue, tan sencilla, tan amable. Claro que las monjitas que vivían con ella no pudieron ver, porque esto es interno, todas sus luchas que la llevaron a adquirir esta capacidad de amar. Pero aquí lo que quisiera subrayar, ¿no? Para seguir evidenciando que la palabra de Dios es viva y vivificante, nos damos cuenta que ella dice, si Jesús dijo, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, a ella le cae el 20 y dice, ay, entonces yo, o sea, Jesús quiere que yo ame como Él ama, ¿sí? Y, eh, y entonces ella se pregunta, ¿sí? ¿Cómo es amor, sí? Aquí entonces, muy bien, gracias. Aquí hay una que en Francia entonces sí conocen esto, ¿verdad?
¿sí? Entonces ahí tenemos, o bueno, tengo pues aquí el mensaje, ¿sí? Sí, les travaux sont l'amour et non les bonnes raisons, ¿sí? Es decir, los trabajos, el trabajo, las obras son el amor y no las buenas razones, ¿sí? Muchísimas gracias. Entonces, también en Francia se conoce, claro, la formulación francesa es un poquito diferente, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Santa Teresita seguramente lo conocía, pero lo encontró con toda su fuerza en el Evangelio, ¿sí? Y aquí hay varias cosas que hacen que ella sea como fue o haya sido como fue, ¿sí? Entonces dice, si Jesús dice que el amor no es porque las personas son simpáticas, sino porque decide amar y además debe ser visible, ¿sí? Entonces ella dice, hace su captación, su interpretación. Esa lámpara que se enciende es la caridad, es el amor, y debe alumbrar y alegrar. De alguna manera pienso que ella trató de alumbrar, equivale a decir de dar luz, ¿no? Sí, de dar algo bueno, que se pueda ver bien y que alegre. No sé hasta qué punto se alcanza a percibir que esto modifica nuestra personalidad, ¿sí? O nuestro carácter, ¿sí? En ese sentido, la palabra de Dios es vivificante con mucha fuerza, ¿sí? Al grado de llevar a una persona a modificar su personalidad, ¿sí? Entonces, imagínense que ella decide alegrar a los demás, ¿sí? Entonces, llega a tener un carácter fuertemente exquisito, entre comillas, ¿sí? Y claro que no va a oscurecer con el mal carácter ni a entristecer o a enojar o a molestar a los otros, ¿sí? Quisiera seguir insistiendo en que la palabra de Dios es vivificante, da más vida, es nutricia cuando hace que nosotros tengamos más vida, vamos a decirlo por ahora así. Y continuando con lo que ella va tomando de la palabra de Dios, ¿sí? Que es complemento de lo que acabamos de decir. Dice, sigue escribiendo ella, el Señor explica en el Evangelio en qué consiste el mandamiento nuevo. Dice en San Mateo, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Y continúa ella. La verdad es que en el Carmelo, en el monasterio, una no encuentra enemigos, pero sí que hay simpatías. Se siente atracción por una hermana, mientras que ante otras darías un gran rodeo para evitar encontrarte con ella. Y así, sin darte cuenta, se convierte en motivo de persecución. Pues bien, Jesús me dice que a esa hermana hay que amarla y que hay que rezar por ella, aun cuando su conducta me indujese a pensar que ella no me ama. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Lucas en el capítulo 6. Y luego dice más adelante, no basta con amar, hay que demostrarlo. Aquí, con mucha delicadeza y con mucha precisión de términos, ¿sí? Ella dice que pues hay que amar y luego vemos de qué manera, pues, ¿verdad? Y rezar, aun cuando su conducta me indujese a pensar que no me ama, ¿sí? ¿Mm? Personas, no sé, que maltratan o maleducadas o lo que sea, ¿sí? Y ella encuentra aquí el grandísimo reto, ¿sí? Es decir, cómo amar o por qué amar a alguien que al menos por lo que el modo como me trata parece que no me ama, ¿sí? Aquí estamos encontrando una fuerza, vamos a llamarle una motivación muy importante
que es lo que hemos ido viendo hasta ahora en ella, ¿no? Ella encuentra que su vocación, el sentido de su vida es el amor. ¿Y qué es lo que hace? Pues a ver qué es eso del amor. ¿Y dónde lo va encontrando? En la palabra de Dios, que es lo que estamos viendo ahora. Y se va encontrando con estos grandes retos. Es decir, Jesús no amó a los discípulos porque eran inteligentes, guapos, preparados, todo lo contrario, ¿sí? Y luego la enseñanza del Evangelio, ¿sí? Es decir, los motivos por los que tú amas a tu prójimo no son sus cualidades, ni siquiera el trato que te da. Hacemos el paréntesis, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que hay que ser inteligentes, ¿sí? Y ella también lo muestra, y es aquí donde presento este texto en el que se ve muy claramente esa sabiduría que digo, que ahorita señalaba, y también su decisión de amar con gratuidad. Les leo el texto. Dice, he observado, y es muy natural, que las hermanas más santas son también las más queridas. Se busca su conversación, se les hacen favores sin que nos lo pidan. Por el contrario, a las almas imperfectas no se les busca. Se las trata ciertamente conforme a las reglas de la educación religiosa, pero por miedo a decirles alguna palabra menos delicada, se evita su compañía. Sé muy bien que estas enfermedades, es decir, estas personas problemáticas, difíciles, ¿verdad? No educadas, enojonas, no sé así. Dice, sé muy bien que esas enfermedades morales, así le llama ella, hoy le llamaríamos problemas psicológicos o trastornos psicológicos. ¿Sí? Dice, esas son crónicas y que no hay esperanza de curación. Una palabra, una sonrisa amable bastan muchas veces para alegrar a un alma triste. Pero no quiero en modo alguno practicar la caridad con ese fin. ¿Con cuál fin? Pues a ver, voy a tratar bien para que se alegre a alguien triste. Dice, no, pues sé muy bien que pronto cedería al desaliento. Una palabra dicha con la mejor intención puede ser interpretada completamente al revés. Por eso, para no perder el tiempo, quiero ser amable con todas y especialmente con las hermanas menos amables, para agradar a Jesús y seguir el consejo que él da en el Evangelio, poco más o menos con estos términos. Cuando des un banquete, no invites a tus parientes ni a tus amigos, porque corresponderían invitándote y así quedarías pagado. Invita a pobres, cojos, paralíticos, dichoso tú, porque no pueden pagarte. Tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. ¿Y qué banquete puede ofrecer una carmelita a sus hermanas, sino un banquete espiritual compuesto de caridad atenta y gozosa? Igualmente, vuelvo a repetir otra vez, ¿de dónde saca ella la sabiduría y la decisión, ¿sí? De ofrecer una caridad atenta, un amor atento y gozoso, ¿sí? De la palabra, ¿sí? La palabra de Dios. Ya después nosotros podemos ir entendiendo esto, como lo hemos hecho en otras ocasiones, con las ciencias humanas y cosas por el estilo. Aquí quisiera señalar que por este texto, ya algunos que hemos visto anteriormente, no es que Santa Teresita fuese ingenua, ¿sí? Es decir, que aceptase el maltrato y cosas por el estilo. Ya sabemos que cuando ella sabía que una persona era, ella tomaba distancia, ¿sí? Aquí lo que ella hacía era esta mentalidad, el hecho de decir, no son los otros los que con su amabilidad y su buen trato hacen que yo les ame. No es esa no es esa la fuerza. La fuerza no está ahí porque los otros pueden no hacerlo. Pueden, al contrario, ¿verdad? Ser medio maleducadones, ¿sí? Pero yo sigo teniendo otra fuerza, otro alimento, vida, vamos a decir así, vida propia, vamos a decir, ¿sí? Y entonces esto lo va sacando de la palabra de Dios. Igualmente, entonces, ella adquiere también una sabiduría
comprensiva, ¿sí? Para la necedad humana. Ella escribió en otro lugar, dice, ante los defectos de tal o cual hermana que me cae menos simpática, me apresuro a buscar sus virtudes y sus buenos deseos. Pienso que si la he visto caer una vez, puede haber conseguido un gran número de victorias que oculta por humildad, y que incluso lo que a mí me parece una falta puede muy bien ser, debido a la recta intención, un acto de virtud. Y no me cuesta convencerme de ello, pues yo misma viví un día una experiencia que me demostró que no debemos juzgar a los demás. Y continúa el texto. Fue durante la recreación. O sea, ahorita va a contar la experiencia que le enseñó por qué juzgar a los otros es algo sumamente frágil, ¿no? Dice, fue durante la recreación, el recreo, ¿sí? La portera, la hermana que estaba en la puerta, tocó 2 campanadas. Había que abrir la puerta de clausura y a unos obreros para que metieran unos árboles destinados al Belén, al nacimiento seguramente. Entonces, la hermana portera, la que está en la puerta, cuando tenía que abrirles a las personas, debía llamar a otra hermana, estar las dos y abrir la puerta. Entonces llama, sí, 2 campanadas, las monjitas están en el jardín del convento en recreo, vamos a decir así. Dice, la recreación no estaba animada, es decir, estaba aburrida, ¿verdad? Así que pensé que me gustaría mucho que me mandasen como tercera, ¿sí? O sea, dice, el recreo estaba aburrido y pues ojalá que a mí me dijeran para ir, ¿verdad? Y ayudarle a la portera, ¿sí? La mandasen como tercera. Y justo la madre superiora me dijo que fuese yo a prestar ese servicio o bien la hermana que estaba a mi lado. Inmediatamente comencé a desatarme el delantal, pero muy despacio, para que mi compañera pudiese quitarse el suyo antes que yo, pues pensaba darle un gusto dejándola hacer de tercera. Es decir, le piden el favor a ella, lo cual le convenía, era más cómodo salirse de la aburrición del recreo. Pero ella piensa, yo creo que la otra hermana también quiere irse, ¿verdad? Está tan aburrido aquí el asunto. Entonces le da oportunidad, ella siendo muy lenta. Es un acto de caridad delicada, de delicadez, ¿sí? Bueno, como ella iba muy despacito, ella continúa diciendo, la hermana superiora los miraba riendo y al ver que yo me había levantado la última, me dijo, ya sabía yo que no eras tú quien iba a ganarse una perla para tu corona. Ibas demasiado despacio, ¿sí? O sea, algo así como decir, ya sabía yo que no ibas a hacer ese acto de virtud. Estabas bien lenta por ahí. Y ella dice, toda la comunidad pensó que yo había actuado siguiendo mi impulso natural. Pero es increíble el bien que una cosa tan insignificante hizo a mi alma y lo comprensiva que me volvió ante las debilidades de las demás. Aquí, entonces, uno podría decir, ¿cómo que me hizo bien? Si aquella me criticó sin fundamento, ¿verdad? Sí, y además me puso en vergüenza con toda la comunidad y lo hizo sin saber por qué, no, no es justo. Y uno diría, pues me hizo mal, ¿no? O sea, me perjudicó, no sé cuánto, me lastimó. Y ella dice, es increíble el bien que una cosa tan insignificante hizo a mi alma, ¿sí? Algo que seguramente nadie observó desde afuera, ese bien que le hizo. ¿Cuál es ese bien? Si regresamos acá, sí, es el bien de haber entendido lo inútil que es juzgar a los otros, y seguramente en la comprensión que ella tuvo de esa frase evangélica que dice, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿sí? Y aquí tenemos otro pequeño dato que nos explica cuándo la palabra de Dios nos alimenta, ¿verdad? Porque nosotros la leemos casi todos los días, bueno, cada semana, como gusten, y no siempre nos alimenta, porque se requieren ciertas condiciones. En este caso, por ejemplo, como ya vimos también en San Antonio Abad, ella tenía una fuerte búsqueda de entender lo que es el amor. Y esta situación negativa le ayudó, no a que hablaran bien de ella, no, nada de eso. Le ayudó a entender más profundamente
los juicios humanos. Los humanos hablamos sin saber, creyendo que sabemos, ¿verdad? Y en ese sentido, ella se libera de juzgar, dice, ¿no? Yo ¿por qué juzgo? Yo ya lo había dicho ella antes, ¿no? Yo qué sé, incluso alguna cosa que pudiera parecer defecto a lo mejor fue una cualidad, ¿sí? Entonces me libero de la necesidad de juzgar intenciones y me siento libre ante los juicios ajenos, ¿sí? Una persona así es mucho más libre, ¿sí? Su vida es mucho más serena, es más vida. O si gustan, su vida es de más calidad, ¿sí? Bueno, y luego continúa en qué consiste este bien que lo hizo, ¿sí? Dice, eso mismo me impide también tener vanidad cuando me juzgan favorablemente, pues razono así. Si mis pequeños actos de virtud los toman por imperfecciones, lo mismo puede engañarse tomando por virtud lo que solo es imperfección. Entonces, digo con San Pablo, para mí lo de menos es que me pida cuentas un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. Mi juez es el Señor, ¿no? Igualmente, palabra de Dios, ¿no? O sea, la palabra de Dios le ayuda a entender esto y a convencerse de esto, ¿no? Por eso, para que el juicio del Señor sea favorable, o mejor, simplemente para no ser juzgada, quiero tener siempre pensamientos caritativos, pues Jesús nos dijo, no juzguéis y no os juzgarán, o no seréis juzgados. Lucas 6:37, ¿verdad? Es palabra de Dios también que le impacta y la modifica y la hace más fuerte y la hace más sabia, ¿sí? Y bueno, aquí ya con estos ejemplos creo que es suficiente, claro que hay muchos más, ¿verdad? Pero aquí lo que ya había medio señalado hace un momentito, ¿no? La palabra de Dios es vivificante, es un alimento, pero siempre, no, no siempre, porque de la otra parte está querer alimentarme. De la otra parte es haber dispuesto mi estómago, entre comillas, mi estómago espiritual para poder asimilar esa palabra. Si no, no. Es algo así como si alguien me dijera, mira, te faltan proteínas, debes comer carne, mira, aquí está esta carne, pero yo estoy tan mal del estómago que me hace mal esa carne. Claro, nadie le quita lo nutricio a ese alimento, pero no me lo voy a comer. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto, no estoy preparado para ello. Y recordemos que San Antonio Abad, el primer ejemplo que pusimos, él iba pensando, ¿no? ¿Cómo es que los apóstoles se desprendieron? O sea, él estaba con esa inquietud que nosotros generalmente no tenemos. Y por lo tanto, cuando escuchamos la parábola del joven rico, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, no nos impacta. Es un alimento muy fuerte, muy nutricio, pero nosotros lo rebotamos, vamos a decir así. La segunda cosa, igual que lo vimos en Santa Teresita del Niño Jesús, hay muchas cosas que nosotros las podemos entender con su sentido anagógico, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo del banquete, pues si una religiosa carmelita pues no puede organizar un banquete, pero ella entiende eso, es decir, el banquete es una fiesta que nutre. Dice, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer? ¿Sí? Es decir, lo escucha para ella misma. Entonces, cuando ella dice, el mejor banquete es una caridad amable, alegre, ¿sí? Nutricia, bueno, pues voy a ofrecer ese banquete. Pero Jesús dice, no invites a los que te invitan. Entonces, voy a procurar ofrecer ese banquete con sabiduría y con inteligencia, tomando distancia cuando es el caso y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? A quienes no son capaces de ofrecerme ese banquete. Invita a los que no te invitan, ¿verdad? Ahí es donde la persona hace cambios profundos, ¿verdad? Pero entonces, aquí por eso hago estas conclusiones, ¿no? Dice, más bien, concluimos, ¿no? Que la palabra de Dios nos hace vivir realmente, nos nutre o nos da más vida
cuando la asumimos como nueva forma de pensar y en consecuencia asumimos una nueva forma de actuar, ¿sí? Y cosas por el estilo. Si, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿y por qué al otro? Pues bien egoísta, ¿no? Que se aguante, ¿sí? Porque ahí, por ejemplo, yo tengo una manera de pensar en la cual considero que no es justo ofrecerle a otro lo que el otro no me ofrece. No es justo. Es una manera de pensar. Y claro que no lo voy a hacer. Pero si la palabra de Dios me cambia esto, también cambio yo la conducta, ¿verdad? Claro que hay que ser muy inteligentes, como lo hemos comentado en otras ocasiones, pero ahorita lo que quisiera señalar es que la palabra de Dios manifiesta que es vivificante para nosotros, que es nutricia para nosotros, cuando hace que asumamos una nueva forma de pensar, ¿sí? De ver y de evaluar las cosas. Segundo, cuando contra la mentalidad ordinaria descubrimos el bien que nos ha hecho aquello que en la mentalidad ordinaria puede ser considerado como un fracaso o una desilusión. Por eso subrayaba esa frasecita de Santa Teresita cuando la interpretaron mal. Dice, no sabe cuánto bien me hizo esto, ¿sí? Ahí fue la palabra de Dios la que hizo que ese evento la nutriera de sabiduría, ¿sí? Es decir, la hizo mucho más consciente de la fragilidad de los juicios humanos, porque como ella era consciente de su intención y la otra percibió otra intención y emitió el juicio en público imprudentemente, entonces ella entiende todo este asunto y dice, ¿cuánto bien me hace? Así que de aquí en adelante no tengo necesidad, no veo razón de estar juzgando intenciones y cuando otros me juzguen, bueno, pues también voy a entender que es algo sumamente frágil, ¿sí? Y la palabra de Dios es vivificante cuando la energía que nos viene de la palabra y no de la fama, no del interés, no de la aprobación, no del reconocimiento, cuando la energía la tenemos sin que nos venga de ahí. Porque, por ejemplo, si una persona ha sido muy desatenta conmigo y todo, bueno, yo tomo distancia inteligentemente y luego la veo necesitada, me darían ganas de, ahora que se aguante, ¿no? Si a pesar de eso yo voy y le ayudo cuando nunca lo hizo la persona, cuando esto es sano, cuando es saludable, entonces lo que me está moviendo es la palabra de Dios. No es la justicia, porque no sería justo, por ejemplo, ni otro tipo de juicios. Es ahí cuando el amor tiene vida propia. Entonces, esto sería, no es sencillo, ya hemos visto en otras ocasiones, y Santa Teresita también lo dice cuando habla de las personas difíciles. No es que ella está ahí a que le maltraten, ¿sí? Simple y sencillamente que ella es bondadosa y claro que toma distancia porque no es, ¿cómo decir? Porque si la otra parte le molesta que uno esté cerca, ¿para qué la molesto? ¿No? Vamos a decir así. Y también no tiene caso que suscite que siga sacando cosas negativas, ¿no? Es decir, no se niega lo que muchas veces hemos comentado sobre la inteligencia de esto. Pero lo que sí se insiste es que, vamos a decirlo así, es que cuando hemos sido nutridos por la palabra de Dios, la maleducación de los maleducados, la contaminación de los pesimistas, tristes, etcétera, etcétera, no nos va a quitar ni nuestra buena disposición para los demás, ni nuestra alegría, no nos la va a quitar, porque hemos entendido por esta palabra nutricia de Dios que no es eso lo que alimenta mi vida. No son los juicios de los otros, no son lo bien que hablan de nosotros, lo que alimenta nuestra vida, lo que hace que tengamos vida suficiente para
regalarla a los demás, vida suficiente para estar alegres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que es alguna cosita que luego podremos señalar. Pero como comentaba, el alimento está ahí, la palabra de Dios está ahí, pero no todos estamos dispuestos. Leo el texto que está por aquí. Entonces, el impacto del texto evangélico en San Antonio Abad se explica por lo que él estaba meditando, ¿sí? Estaba preparado para ir y quería entender, tratando de entender. Lo mismo el impacto del himno a la caridad de San Pablo, que nosotros hemos escuchado muchísimas veces, pero no ha tenido el impacto que tuvo en Santa Teresita. ¿Por qué? Porque no estábamos buscando en la palabra la respuesta a algo esencial en nuestra vida, algo importantísimo como ella. Por eso es que viene la palabra y pues como no la buscábamos, pues ahí nos pasó. Pero ella en cambio lo tenía existencialmente necesario, ¿sí? Entonces estaba buscando el sentido de su vida y ese himno a la caridad le dio el sentido de su vida, ¿sí? En Santa Teresita la palabra alimentó, hizo fuerte y sabia su mentalidad, su modo de entender las cosas, ¿sí? Alimentó, hizo fuerte y autónoma su voluntad, sus decisiones en relación a aquello que ella realmente buscaba, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos entender esa expresión de que la palabra es viva y vivificante. Y aquí simple y sencillamente, y estoy regresando aquí, el texto que había iniciado, que había presentado al inicio, de Dei Verbum, y con esto terminamos y vemos si hay alguna reacción por ahí. En el número 21, segundo párrafo de ese número, dice Dei Verbum, que es un documento del Magisterio Solemne, que es Concilio Vaticano II. Dice, es necesario por consiguiente que toda predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella, porque en los sagrados libros el Padre, que está en los cielos, se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos, ¿sí? Hemos visto primero la experiencia de dos santos, hay muchos más, ¿verdad? Pero entonces, una cosa importante, ¿sí? En los libros sagrados, en la Sagrada Escritura, Dios nuestro Padre se dirige con amor a nosotros, sus hijos, y habla con nosotros. Y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios que es en verdad apoyo y vigor en la iglesia y fortaleza de la fe de sus hijos, alimento del alma, ¿sí? Nutricia, fuente pura y perenne de vida espiritual. Muy a propósito se aplica en la Sagrada Escritura estas palabras, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede edificar y dar la herencia a todos los que son santificados, han sido santificados. Bueno, no sé hasta qué punto esto haya podido expresarme con claridad, ¿no? Y si hay alguna reacción, pues será bienvenida. Pues no tenemos ningún comentario en nuestra página de Facebook ni en YouTube. No sé si alguien aquí en la sala tenga algún comentario o alguna pregunta. Si es que las hay ahorita, el micrófono está abierto. Muy bien, Adelante, tenemos ahí Benjamín. que Benjamín levantó la mano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que pasa es que tengo dos preguntas. La primera se refiere a que, por ejemplo, en tiempo desde la muerte de Jesús hasta, por ejemplo, tomando como referencia a Santa Teresita, la mayoría de las personas que fueron canonizadas tuvieron mucha relación con la Biblia, ya sea que fueran religiosos, sacerdotes o gente que sabía leer y que tenía acceso a la Biblia. Y entonces, de alguna manera, esto hizo que se convirtiera en vivificante y que fuera un referente para moldear su vida. Entonces, la primera pregunta sería esa. ¿Tendrá mucha relación o tendrá relación con que estas personas
que fueron virtuosas, que fueron después canonizadas por los procesos, en realidad estuvieron con referencia a la Biblia, es decir, la Biblia fue algo vivificante para ellos. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, y en base a este último texto que nos puso de Dave Berwin, referente a que nos está invitando el Concilio Vaticano, está invitando a que tomemos la Biblia como algo vivificante, ¿verdad? Y es que antes del Concilio Vaticano, las personas tenían algún impedimento para leer la Biblia. Son esas dos preguntas. Claro, empiezo por la segunda. Sí, antes del concilio no estaba permitido leer la Biblia, y la razón fue, porque al principio no era así, la razón fue porque, y tenemos un poco el efecto ahora, porque no es fácil de entender y se presta y se prestaba a malas interpretaciones, ¿sí? Como de hecho tenemos lo que hemos llamado lecturas fundamentalistas y cosas por el estilo. Entonces, sí, no estaba permitida. Y prácticamente era traducida en las catequesis y en los sermones. Y paso a la primera pregunta, que no, muchas personas no sabían leer, o sea, sabían leer pocas personas. Entonces, lo que había era que sacerdotes u otras gentes preparadas eran los que enseñaban, la catequesis era fundamental, y por eso también las pinturas, los cuadros, etcétera, ¿sí? En México, pues hay algunas iglesias así, pero en Europa es frecuentísimo, o sea que está la vida de Jesús en piedras, en las iglesias o incluso en las fachadas grandes, sí, es prácticamente una catequesis. Entonces diría que en algunos casos no era directo o se conocían textos directos, pero por lectura, ¿sí? Entonces sí había. Pero naturalmente que no, nunca ha faltado la referencia a la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que hay algunos santos que, como son, por ejemplo, Santa Teresita, que escribe tan espontáneamente de su experiencia, pero no todos los santos han escrito así, ¿verdad? No sé si respondía a, a las preguntas, ¿verdad? Creo que va por ahí. Y bueno, Sí, hay un sí. comentario, padre, de Ivette. No sé, dice, no puedo hablar porque está resfriada. Me llama la atención este texto de Benedicto XVI sobre el fundamentalismo. El aspecto problemático de esta lectura es que, rechazando tener en cuenta el carácter histórico de la revelación bíblica, se vuelve incapaz de aceptar plenamente la verdad de la encarnación misma. El fundamentalismo rehúye la estrecha relación de lo divino y de lo humano en las relaciones con Dios. Por esta razón, tiende a tratar el texto bíblico como si hubiera sido dictado palabra por el Espíritu y no llega a reconocer que la palabra de Dios ha sido formulada en un lenguaje y en una fraseología condicionadas por una u otra época determinada. Sí, así es. Sí, se confirma lo que hacen las lecturas fundamentalistas. Y por eso, cuando la semana pasada hablábamos del diálogo empático, ¿sí? Tenemos el grandísimo reto de entender a otra persona que es Dios, que habla y cómo habla. Y esto es complejo aún con seres humanos actuales, o sea, que somos del mismo país, de la misma época y todo, y para entendernos no es tan sencillo, ¿sí? Las ciencias humanas nos hacen ver lo complejo que es la comunicación interpersonal. Ahora, cuando se trata de Dios, ¿no? Que Dios que habla para todos los tiempos y que la palabra de Dios ha sido, se diría, cristalizada en la Sagrada Escritura, ¿sí? Que por lo tanto es para el tiempo aquel y para todos los demás tiempos, ¿sí? Sí, claro que requiere todo esto. Y entonces, una lectura fundamentalista que se basa en la letra y que no tiene en cuenta toda la escritura y todo el asunto,
pues claro que no nos permite entender la palabra de Dios, sino que algunos pedacitos los tomamos como lo que va a pasar, como si no tuviésemos la responsabilidad de entender nuestro tiempo, por ejemplo, ¿sí? Los signos de los tiempos. Sí, estamos completamente de acuerdo, Ivette, ¿verdad? Javi dice, el amor se ha de poner más en obras que en las palabras, que sí dice San Ignacio. Ivette dice también, ¿es el fundamentalismo un obstáculo que impide que la palabra se encarne en nuestra realidad? En principio sí, es un obstáculo. Más o menos como en las relaciones interpersonales, también es un obstáculo tomar las palabras fuera de contexto, tal como las entiende el que escuchó la palabra, y es que dijiste, no, es que dijiste. ¿Sí? Es lo mismo, es el fundamentalismo, ¿sí? Cuando en realidad dos seres humanos, dos personas se van a entender cuando puedan acoger esos sonidos que llamamos palabras en el contexto de la persona, ¿sí? Es todo el contexto que le da sentido al texto. Entonces, por eso es que cuando hemos citado Dei Verbum, número 2, etcétera, y el número 2 también, se dice que, bueno, todos los textos y los eventos están interconectados en la Biblia, ¿sí? La Biblia es el grande contexto, ¿sí? Que le da sentido a los textos. Entonces, algunas personas que conocen algunos textos, que cuando citan un libro se reducen a un capítulo o dos y pierden, ¿sí? Claro que entonces se entiende, no se sabe qué cosa, ¿no? O sea, se entiende que la palabra de Dios es para condenarnos, para asustarnos, y no ese diálogo amoroso. Nos ha dicho Jesús mismo, Dios nuestro Padre, ¿verdad? Que nos habla, ¿verdad? Con amor y que de alguna manera nos transforma. La palabra de Dios no es yo soy igual, no me transforma, nada más me dice que va a pasar esto y va a pasar lo otro y cuidado, pero ¿sí? Ahí la palabra de Dios, o sea, yo no acojo lo nutricio de su palabra. ¿Sí? Simplemente me quedo pasivo, no uso mi capacidad de interpretación de lo que está viviendo y pasivamente acojo, ¿verdad? Esas frases y ya. La palabra de Dios tiene frases y todo lo que se quiera, pero es muchísimo más y claro que el empeño para escucharla realmente y tener más vida gracias a la palabra es algo un poquito más complejo, ¿verdad? Gracias, padre. Marichuy Herrera dice bastante claro, padre Octavio. Rafael Becerril dice buenas noches, muy claro todo como siempre, padre, saludos. Y Rosa Guerrero dice buenas noches, hay mucha autorreflexión en Santa Teresita. ¿Será que actualmente estamos muy desconectados con nosotros mismos o es un verdadero reto poder entrar en la reflexión? ¿Cómo podemos deshacernos por un momento de la vorágine y estar con nuestros pensamientos sin saltar de uno a otro? Gracias. Sí, el cómo me parece que se puede decir con sencillez, pero claro, el empeño es fuerte. ¿Cómo? Que cuando yo vea que la palabra de Dios me pide un cambio, ¿sí? De criterio, de mentalidad, lo trate de hacer ese cambio, ¿sí? Porque vamos aquí parte por parte. Si nosotros hacemos eso, nosotros tomamos más conciencia de nosotros mismos, ¿sí? Yo no puedo ver qué me pide la palabra de Dios sin saber cómo estoy ahora. Y al tratar de cambiar, claro que yo tengo que hacerme consciente de mis mecanismos, de qué tengo que cambiar y todo el asunto. Una vez que yo cambié algo que fue importante, se me presentará otra cosita y hago lo mismo. Y de esta manera nosotros en forma progresiva vamos creciendo en autoconciencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces diría que es de cosita por cosita, de una por una, ¿sí? Lo que interesa aquí es que tengamos la inquietud de hacerlo, ¿verdad? Si la búsqueda sincera de hacerlo. Sí. Gracias, Muy bien. padre. Si ya no hay ningún otro comentario, les recordamos que si después de ver esta plática, si les viene alguna pregunta, algún comentario, nos lo pueden mandar y nosotros se lo hacemos llegar al padre antes de la próxima plática para que el padre tenga tiempo de ver si lo incluye en la plática o al final con igual pregunta y respuesta nada más.
Y parece que ya no tenemos más comentarios, padre. Muchísimas gracias Perfecto, muy a bien. todos. Bueno, pues mucho gusto otra vez. Les deseo que pasen muy buenas noches y muy buen fin de semana. Igualmente, padre, muchísimas gracias. Ya, perdón, dice Ivette, ya hay una hermenéutica de Santa Teresita. ¿Es una pregunta? Pues no tiene signo de Bueno, interrogación. sí. Bueno, sí, bueno, si es una afirmación, sí, estamos de acuerdo. Si es una pregunta, bueno, pues sí, si hay una hermenéutica, o sea, una hermenéutica es todo un proceso, ¿no? Para entender, un proceso de interpretación, muchísimo. Precisamente en 1973, cuando se recordó el 100º aniversario de su nacimiento, fue muchísimo. Y luego, para el 1997, 100 años de su muerte, con mayor razón, porque se inició precisamente la propuesta de que sea nombrada doctora de la Iglesia, y así sucedió. Santa Teresita es doctora de la Iglesia, ojo, ¿sí? Y a sus 24 añitos nada más. Entonces, estudios hay muchísimos. Incluso, por ejemplo, existe el estudio de cada una de las hermanas, de las monjas, que formaban parte de su comunidad. Está la que era la que era antipática, está la que hacía la vida de cuadritos, está la... ¿sí? Y ellas, estas monjas, hablaban y decían, no, pues yo fui la que le estuve maltratando y cosas así. Muchísimo, o sea, es quizá una de las santas en las que más claramente puede verse su interacción, ¿sí? Dentro de un grupo con historia, que es su comunidad, ¿sí? Entonces, sí, hay muchísimo material para entender lo que ella dijo, para una hermenéutica de ella, sí, sobre todo los estudios muy serios de teólogos muy capaces, que eran los encargados de aceptar o no que ella fuera nombrada doctora de la Iglesia. Sí, sí hay muchísimo de ello. Okay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos la semana que entra si Dios quiere. Okay. Muy bien, pues que Dios les bendiga. Entonces hasta la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.